Dios os bendiga, escogidos por Dios. Las bendiciones del Todopoderoso sean sobre vosotros. Vamos a estudiar la palabra un día más. Y vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 3. Tengo una pequeña enseñanza, exhortación de ánimo, sobre todo para los jóvenes en esta mañana, tarde. Entonces, 1 de Samuel capítulo 3. Y nos narra la historia de Samuel. Dice la palabra: el Señor llama a Samuel. Y el Señor quiere llamar a los jóvenes. Aleluya. Dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla el Señor, habla, oh Dios, porque tu siervo oye. Así pues fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Samuel era un muchacho consagrado a Dios. Sabéis que su madre Ana lo había consagrado y después de pasar un tiempo con ella lo había entregado al sacerdote Elí para que viviera allí en la presencia de Dios, en el templo del Señor, junto al arca de Dios, ¿verdad? Y sirviendo al sacerdocio, ayudando en lo que fuera necesario. Pero qué interesante que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 3 que Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Él ya ministraba a Dios, o sea, él hacía servicio a Dios. Pero sin embargo, un poquito más adelante dice que Samuel, verso 7, dice que Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Dios le estaba llamando y él confundía la voz, no se daba cuenta de que era Dios que le estaba llamando y se pensaba que le llamaba Elí, que en ese momento era como su padre, era su tutor, era su mentor. Aleluya. Entonces, esta historia nos sirve para llamar la atención sobre los jóvenes, que puede ser que haya jóvenes, como quizá nuestros hijos, los hijos de los pastores, los hijos de los hermanos, que han nacido en la iglesia, que han estado adorando al Señor, que han estado participando de las cosas del Señor, pero puede ser que todavía no se les haya revelado el Señor, que todavía no hayan conocido bien a Dios, que todavía su palabra no le haya sido revelada. Y así como Samuel, claro, él escuchaba a Dios, pero él lo enfocaba en Elí. Él lo enfocaba en Elí, o sea, Elí, dime lo que estaba acostumbrado a obedecer a Elí. Quizá también hay muchos muchachos que están acostumbrados a obedecer a sus padres. Están acostumbrados, sí, hay que ir a la iglesia, sí, hay que adorar, vamos a leer la Biblia. Y de alguna manera están adorando al Señor, ministrando, pero como en referencia a sus padres, creyendo que están obedeciendo a sus padres y sin darse cuenta que en este momento ya llega un tiempo en el que Dios les quiere llamar personalmente, para que ya no
vean, sí, vamos al culto porque papá lo dice o porque mamá lo dice. No, es que Dios me está llamando para revelarse a mi vida. Dios levantó a Samuel como gran profeta, fue un profeta que ungió a David, fue un profeta que gobernó al pueblo hasta que David fue ungido rey, ¿eh? Pero él tuvo un momento en el que Dios le llamó. Aleluya. En esta mañana yo quiero hablar a los jóvenes, a los adolescentes y a los jóvenes, porque inclusive pudiera ser adultos que han tenido quizá un trato con las cosas del Señor, con la iglesia, con el ministerio incluso, han permanecido en la presencia de Dios, pero todavía están mirando su vida espiritual como en relación a su padre, quizá a su pastor, quizá a su madre. Es decir, que de alguna manera están sirviendo al Dios de sus padres, en vez de que sirvan a su Dios, a su Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Jacob. Cuando leemos en el libro de Génesis, Jacob, que era un joven, hijo de Isaac, hijo de Abraham, él era del linaje bendito, él sabía que pertenecía a una familia especial, él sabía que su familia servía a Dios y él, de alguna manera, empezó a aprovecharse, a beneficiarse de las bendiciones de formar parte de esa familia, pero él tuvo que tener un encuentro. Por ejemplo, en Génesis 28, en el verso 13, él habla de la siguiente manera, dice: y aquí el Señor estaba en el alto de ella, el cual le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios se le revela como el Dios de sus padres, de Abraham y de Isaac. Dios se le revela como el Dios. Y él empieza a acercarse, pero siempre en referencia a su padre y a su abuelo. Y así él denomina a Dios el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. Él no lo denomina inicialmente como su Dios. Por ejemplo, eso lo vemos en Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, en el verso 5, aleluya, pues dice él, cuando está tratando con Labán, dice: y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. O sea, él está denominando a Dios como el Dios de sus padres. Todavía no lo denomina su Dios. Él ha recibido la enseñanza de su padre, él sabe la bendición que hay en la vida de su padre, él sabe que esa bendición se le ha extendido a su vida y de alguna manera tiene un respeto por las cosas de Dios, ¿verdad? Pero todavía le llama el Dios de mi padre. ¿Ves? Eso pasa también con algunos jóvenes que de alguna manera sí respetan las cosas de Dios, van a los cultos, no se meten en cosas que no deben meterse, pero todavía tienen a Dios como el Dios de sus padres. O sea, el Dios que le manda a sus padres, sí ven la bendición, ven la gracia, pero les falta ese encuentro para poder tener esa comunicación directa y personal con el Señor. Aleluya. En Génesis 31, más adelante, en el verso 42, así dice también, aleluya, gloria a Dios. ¿Puedes encender esta luz, por favor? Gloria al Señor. El verso 42 dice: respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas... No, el 42 dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, la referencia es el Dios de mis padres, el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Abraham. Pero ¿qué ocurre? Él de repente tiene un trato con el Señor. Tiene que volver a ver a su hermano, tiene miedo y tiene un trato. Gloria al Señor. Leemos en Génesis capítulo 32 cómo Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y en ese tiempo de angustia, de repente, cuando le viene la angustia, cuando le viene el temor, cuando no sabe qué va a pasar cuando se encuentre con Esaú, porque él le había burlado, le había engañado a Esaú, se le había quitado la primogenitura,
y por engaño, y cuando fuera a encontrarlo estaba con miedo, tenía miedo, ¿qué va a pasar de mí? Y en ese tiempo tiene un trato con Dios, un trato ya personal, un encuentro en el que lucha con el ángel del Señor y le pide ya directamente que le bendiga, que le proteja. Dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y entonces ahí la vida de Jacob cambia, porque ya dice, Dios le cambia el nombre, dice, ya tú no serás Jacob, serás Israel, porque tú has luchado con Dios. O sea, tú ya has tenido ese ten con ten, tú ya has tenido esa cara con cara, tú ya has tenido ese encuentro personal, tú ya has hablado con Dios. Ya no es el Dios de tus padres, ahora es tu Dios. Y Dios te cambia el nombre, aleluya, te cambia la identidad. Eso es lo que los jóvenes tienen que tener. Eso es lo que los jóvenes tienen que experimentar. Yo espero que no haya que venir un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación, un tiempo de soledad en el que se encuentren, o quizás sí, no lo sé, en el que se encuentren solos y les toque clamar a Dios. En el momento que ya no esté papá, ya no esté mamá, ya no esté el pastor, ya no esté el hermano, orando por ti, guiándote, y tú mismo, tú misma, te toque de clamar a ese Dios que desde pequeño o desde joven se te ha estado revelando, pero te toca a ti en lo personal buscarle. Jacob luchó con Dios, tuvo ese encuentro, tuvo ese toque de Dios, Dios le transformó su ser, le dio otro nombre, le desencajó la cadera para que también físicamente se acordara de cuál había sido su condición y de cuál era ahora. Y entonces ahora, en el capítulo 35, aleluya, Dios bendice a Jacob. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora Dios le habla directamente. Ahora tiene un trato con él y le sirve y le levanta un altar. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que llegó Jacob, verso 6. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ahora él levanta un altar. Ya no está participando del altar de su padre, ya no está participando del altar de su abuelo. Él está levantando su propio altar a Dios, al Dios que ya se le ha aparecido, al Dios que ya ha conocido. Gloria al Señor. Amén. Amén. Por eso el verso 3 decía, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aleluya. Así jóvenes, así los hijos de pastores, de hermanos, de personas que han estado en la iglesia por muchos años, que sí están ahí en los caminos del Señor, no se puede decir que están en el mundo, pero están de alguna manera sirviendo al Dios de sus padres. Y Dios quiere darles una revelación, un encuentro. Quizá va a ser un momento de tribulación, o no tiene por qué ser. Samuel simplemente oyó la voz de Dios. Samuel oyó la voz de Dios y cuando ya se dio cuenta que ya no era que su papá, o en ese caso Elí, le estaba llamando, sino que era Dios mismo que le estaba llamando. Así yo me gustaría que vosotros, hijos míos, y los jóvenes que escuchan este mensaje, se den cuenta que no es que el Padre les está diciendo que sigan el camino, no es el Padre o la Madre el que les está guiando, es Dios mismo que hasta ahora ha usado a los padres, pero se te quiere revelar en lo personal, que tú tengas ese encuentro, que tú hables con Él, que tú le busques con todo el corazón, que tú levantes ese altar de adoración, ese altar de oración, aleluya, que tú le hables y que tú escuches su voz. Amén. Para que ya no estés sirviendo al Dios de tus padres, sino estés sirviendo a tu Dios, aleluya, al que se te ha revelado a ti, al que te habla a ti, al que te protege a ti, el que te ha ungido, el que te unge y el que te va a dirigir en el resto de tu vida, al cual tú vas a levantar ese altar y los que te rodean, aleluya, serán beneficiados por ese servicio, esa adoración que tú hagas a Dios. Va a ser de bendición a los que te rodean. Amén. Amén. Por lo tanto, hay un tiempo en la vida del joven en el que hay que dar un paso.
un paso de responsabilidad, un paso de fe, un paso de búsqueda de Dios. Fíjate que el Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 2, verso 41, que Jesús, siendo un muchacho, todavía la Biblia le llama niño, siendo todavía un niño, pero se quedó en el templo hablando con los escribas, hablando allí de las cosas de Dios. La familia se despistó de él y tuvieron que volver a buscarle y le dijeron, ¿pero qué has hecho? Estábamos preocupados. Y él dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me era necesario estar? O sea, un muchacho, entendemos que debía tener como unos 12 años, porque así dice la tradición judía, que el muchacho a los 13 años y la muchacha a los 12 años hacen ese paso de la niñez a la madurez. Es una madurez temprana, pero es lo que los judíos llaman el bar mitzvah, o sea, es el paso a ser un hijo de los mandamientos. Mitzvah de mitzvot, ¿no? De mandamientos. Y es el hijo de los mandamientos. Y la chica es bat mitzvah, o sea, la hija de los mandamientos. Y es una ceremonia que ellos hacen en el paso de la adolescencia, en la que celebran ese paso en el que deja de ser un niño sin responsabilidad y asume personalmente la responsabilidad de vivir en el camino de Dios. Leen la Torá, se la aprenden, se llenan de ella y ellos ya declaran que ellos personalmente toman esa decisión. Es verdad que nosotros tenemos el bautismo, que es un acto de fe, que sabemos que el bautismo no es para los infantes, para los niños pequeños, porque hay que arrepentirse, hay que creer y ser bautizado. Y ese bautismo de alguna manera para nosotros, pues es ese paso, ¿verdad? Pero aún así todavía hay personas que bautizadas, incluso llenas del Espíritu Santo, yo sé que Dios está llamándoles a algo más, está llamándoles a tener un paso a una responsabilidad espiritual, a que cuando van a los cultos no van porque su padre les manda o su madre les manda o porque saben que deben hacerlo, porque la presión, digamos, social o cultural o familiar, sino que ellos ya tomen su responsabilidad espiritual, que su vida espiritual ya no dependa de sus padres, que su vida espiritual depende de ellos. Amén. Así que, gloria al Señor. Jesús a los 12 años más o menos estaba ya metido en las cosas de Dios. Claro, él era el Hijo de Dios, era Dios manifiesto en carne, pero nos estaba mostrando también el camino. Y por eso la tradición judía habla de estas cosas, gloria a Dios, de hacer este paso. Amén. En la Biblia, en la Torá, hablaba de que un joven con 20 años es que podía empezar a ir a la guerra. O sea que hay una edad en la que ya Dios está pidiendo una responsabilidad de la vida espiritual. No solamente formar parte del pueblo, no solamente estar ahí dentro de la bendición, sino convertirse en un guerrero, en un soldado de Cristo que luche en oración, en ayuno, con una vida santa, testificando, predicando, ministrando. Aleluya. Gloria al Señor. Esta breve exhortación, sobre todo a los jóvenes. Gloria a Dios. Dios quiere revelarse de una forma especial. Dios quiere que no estéis en los cultos por obligación, que no andéis en el camino del Señor porque vuestros padres os lo mandan solamente. Vuestros padres han sido, digamos, el instrumento, el medio por el cual Dios os ha guiado hasta este punto. Pero ahora Dios os está llamando. Y cuando a veces tu padre o tu madre te dicen algo, no confundas, como Samuel, que pensaba que era Elí quien le llamaba, sino entiende que Dios es el que te está llamando. Dios es el que te está llamando. En estos tiempos finales, tiempos complicados, Dios está buscando a esos jóvenes que se consagren, que crean en Él, que no tengan temor del mundo, no tengan temor ni vergüenza de lo que piensen los demás y que tomen su decisión personal. Quizá Dios va a permitir alguna situación en tu vida para que tú clames a Dios y tengas ese trato con el Señor. Amén.
y vas a ver que Dios te va a respaldar. Aleluya, como respaldó a Jacob. Y tú podrás entonces decir, el Dios que se me ha revelado, el Dios que yo conozco, aquel que yo oro y me contesta, aquel que le pido y me da, aquel que le hablo y me escucha, me habla y yo le escucho. Aleluya. Job era un hombre justo, Job, ¿verdad? Era un hombre bueno, pasó una situación tremenda en su vida y después, cuando Dios lo levantó otra vez, dijo una frase, dijo, de oídas te había oído, mas ahora te veo cara a cara. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos al Dios no como de oídas, no porque predican, no porque me hablan de Él, no porque mis padres o mi familia me guía, sino porque yo le he conocido. Amén. Que Dios te bendiga, que la unción del Señor sea sobre tu vida. Escucha el llamado de Dios, joven. Escucha el llamado de Dios. Aleluya. Escucha tú, adulto también. Apártate ya de esa mentalidad religiosa, el que hagas las cosas solo por el qué dirán, por lo que piensen los que te rodean. Búscale en la soledad. Búscale cuando estés tú solo, tú sola. Clama a tu Dios en esa situación que no comprendes, en esa necesidad. Oh, aleluya. Clama a Él. Búscale de todo corazón y verás cómo Él se te va a revelar. Tú vas a tener un Dios cercano, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que está con nosotros, quiere estar contigo, aleluya. En el nombre de Jesucristo yo te animo a que escuches su voz y le sigas, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue adelante, persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Bendiciones.